Esta noche no vengo a decirte que olvides lo que sientes. No vengo a pedirte que seas fuerte a la fuerza, ni que finjas que todo está bien para poder dormir. Vengo a hablarte como se le habla a alguien que ha llegado cansado hasta el final del día, con el corazón lleno, con la mente agotada y con esa necesidad silenciosa de encontrar un poco de paz por dentro. Porque hay noches en las que el cuerpo se acuesta, pero el alma sigue despierta. No por ruido afuera, sino por todo lo que quedó sin resolver adentro. A veces no es el insomnio lo que te roba el descanso. A veces es una herida que no has soltado, una culpa que todavía cargas, un recuerdo que vuelve cuando todo se apaga, una tristeza que no hizo ruido durante el día, pero que en la noche empieza a hablar. Y entonces entiendes algo profundo. No siempre cuesta dormir por falta de sueño. Muchas veces cuesta dormir por falta de calma en el corazón. La filosofía estoica, en su parte más humana y serena, nos recuerda que no hay descanso verdadero mientras sigamos peleando con lo que ya pasó, con lo que no pudimos cambiar, con lo que todavía nos duele aceptar. Por eso, en este recorrido, no vamos a buscar respuestas frías ni frases vacías. Vamos a ir entrando, poco a poco, en un lugar más honesto. Un lugar donde puedas dejar el reproche, bajar la defensa, mirar tu pena sin miedo y empezar a hacer las paces contigo mismo. Porque dormir con el corazón en paz no sucede de golpe. Se aprende, se cultiva, se permite. Tal vez hoy has llegado aquí con cansancio en el pecho. Tal vez has sonreído frente a otros, pero por dentro sigues sosteniendo un peso que ya te está agotando. Tal vez necesitas perdonarte, soltar, comprender, o simplemente dejar de exigirte estar bien de inmediato. Y si esa es tu verdad esta noche, entonces este video es para ti. No para empujarte, sino para acompañarte. No para exigirte, sino para aliviarte. Quédate hasta el final, porque cada lección será como una puerta que se abre hacia un descanso más profundo. Una pausa para el alma. Un paso más cerca de esa tranquilidad que no viene de controlar la vida, sino de reconciliarte con ella. Y quizá, mientras escuchas estas palabras, descubras que la paz que tanto has buscado no estaba tan lejos. Solo estaba esperando a que dejaras de luchar con tu interior para poder entrar. Lección 1. El corazón se aquieta al perdonar. Perdonar no siempre llega como una decisión brillante, firme y clara. A veces llega como un cansancio profundo. Como ese momento en que el alma se da cuenta de que seguir sosteniendo un dolor ya no la protege de nada. Durante mucho tiempo creemos que perdonar es ceder, como si al hacerlo estuviéramos diciendo que lo que pasó estuvo bien, que no importó, que no dejó marca, pero no es así. Perdonar no borra lo vivido, ni cambia lo que ocurrió. Perdonar cambia el lugar desde donde lo sigues cargando. Ya no lo llevas encima del pecho como una piedra caliente. Ya no lo arrastras a todas partes como si fuera una parte de tu identidad. Lo miras, lo reconoces, aceptas que dolió y poco a poco dejas de permitir que siga mandando en tu paz. Muchas personas se acuestan con el cuerpo cansado, pero con el corazón todavía en guerra. Cierran los ojos, apagan la luz, buscan descanso, pero por dentro siguen discutiendo con alguien que ya no está, con una palabra que se dijo hace tiempo, con una traición que dejó una grieta, con una ausencia que nunca tuvo explicación. El cuerpo quiere dormir, pero el alma sigue despierta, defendiendo su herida como si soltarla fuera traicionarse. Y ahí empieza una de las cargas más pesadas que existen, la de vivir atado a aquello que ya pasó, pero sigue teniendo permiso para doler cada noche. El perdón no siempre es inmediato, ni fácil, ni limpio. A veces es un camino lento, lleno de retrocesos. Pero incluso en ese proceso ya hay alivio, porque cuando decides caminar hacia el perdón, aunque sea despacio, tu interior deja de pelear con la misma fuerza. Perdonar también es entender que no todo el mundo te dará el cierre que merecías. Hay personas que nunca admitirán el daño que hicieron. Otras seguirán justificándose. Algunas ni siquiera pensarán en lo que dejaron roto. Si tu paz dependiera de que los demás comprendieran tu dolor, estarías entregando tu descanso a manos ajenas. Y eso es demasiado precio. El sabio aprende que su serenidad no puede quedar secuestrada por la conciencia de otro. Por eso, el perdón más profundo no siempre nace porque el otro cambió,
sino porque tú ya no quieres seguir siendo prisionero del mismo recuerdo. Ya no quieres acostarte con el nombre de alguien clavado en el pecho. Ya no quieres alimentar una escena que se repite en tu mente y siempre termina dejándote igual de vacío. A veces no necesitas reconciliarte con quien te hirió. A veces solo necesitas reconciliarte con la vida después de esa herida. Esa diferencia es importante, porque muchas personas rechazan el perdón pensando que eso significa volver, abrir la puerta, retomar el vínculo, olvidar los límites. Pero se puede perdonar y aún así mantener distancia. Se puede perdonar y seguir el propio camino. Se puede perdonar y decir, eso me dolió, eso me cambió, pero no permitiré que siga ensuciando todo lo bueno que aún me queda. El perdón maduro no es ingenuo, no pierde memoria, solo pierde veneno. Ya no mira el pasado con el deseo de vengarse, sino con la fuerza de quien ha decidido no morir por dentro a causa de lo que vivió. También hace falta perdonar muchas cosas que no tienen rostro. Perdonar a la vida por no haber sido como esperabas. Perdonar al tiempo por no haber detenido una despedida. Perdonar a la historia por haberte llevado por lugares que no pediste. Y a veces, más que nada, perdonarte a ti por no haber sabido hacerlo mejor cuando estabas herido, perdido o cansado. Hay una dureza interior que nace cuando miras tu pasado con crueldad. Te castigas por haber confiado, por no haber visto una señal, por no haber hablado antes, por haberte quedado demasiado, por haberte ido demasiado tarde. Pero la paz no crece donde hay castigo constante. La paz crece donde hay comprensión, donde puedes decirte con humildad, hice lo que pude con la conciencia que tenía en ese momento, y aunque hoy haría algunas cosas distinto, no seguiré condenándome por no haber sido quien todavía no era. Cuando el corazón empieza a perdonar, no se vuelve más débil, se vuelve más liviano, ya no necesita vigilar tanto, ya no reacciona con la misma dureza, ya no se despierta cada noche para repasar la lista de agravios, y esa quietud vale mucho, porque descansar no solo depende del silencio afuera, sino del silencio adentro. Hay personas que viven rodeadas de calma y aún así no encuentran reposo, porque dentro de ellas todavía hay cuentas abiertas, peleas viejas, resentimientos escondidos. El perdón va cerrando puertas interiores que quedaron mal cerradas, no de golpe, pero sí con verdad. Va diciendo al alma, ya no tienes que sostener esto para sobrevivir. Ya puedes bajar la guardia un poco. Ya puedes respirar sin apretar tanto el pecho. Lección 2. No toda pena debe ir a la cama. Hay tristezas que necesitan ser miradas durante el día para no tomar el control de la noche. Muchas veces creemos que podemos ignorar lo que sentimos, dejarlo a un lado, seguir funcionando, ocuparnos de lo urgente, fingir que estamos bien y luego dormir como si nada. Pero el corazón tiene su propio lenguaje, y cuando no lo escuchas a tiempo, busca otro momento para hablarte. La noche suele ser ese momento. Cuando todo se apaga, cuando ya no hay ruido, cuando no queda nadie que distraiga tu mente, la pena que guardaste empieza a salir. Y no sale con delicadeza. Sale pesada, insistente, profunda. Sale en forma de recuerdos, de presión en el pecho, de pensamientos que no te dejan rendirte al descanso. Por eso no toda pena debe ir a la cama contigo. Algunas cargas necesitan quedarse afuera, ser nombradas antes, ser lloradas antes, ser entendidas antes. No se trata de negar lo que duele, se trata de no arrastrarlo todo hasta la almohada. Hay personas que convierten la cama en un tribunal interior. Se acuestan y empiezan a revisar pérdidas, errores, silencios, decepciones, ausencias. Lo que no resolvieron en el día lo llevan directo al momento en que más frágiles están. Y entonces dormir deja de ser una entrega serena para convertirse en una lucha. La cama, que debería ser refugio, termina pareciendo un sitio donde todo pesa más. Esto no sucede porque seas débil, sucede porque el alma también se agota de cargar sin pausa. No puede vivir archivando pena sin que eso se note después en la noche. La tristeza necesita espacio, sí, pero no cualquier espacio. Necesita un lugar consciente, digno, humano, no el borde oscuro del cansancio, donde todo parece más grande de lo que es. A veces basta con darte unos minutos antes de dormir para reconocer lo que sientes, sin exagerarlo,
pero sin esconderlo. Decirte con honestidad: hoy algo me dolió. Hoy me afectó esta conversación. Hoy me sentí solo. Hoy algo me dolió. Hoy me afectó esta conversación. Hoy me sentí solo. Hoy eché de menos a alguien. Hoy hubo una parte de mí que se cansó. Ese gesto tan simple evita que la pena llegue disfrazada y se instale como una sombra sin nombre. Cuando le das un nombre a lo que sientes, el peso cambia. No desaparece de inmediato, pero deja de confundirse con todo. Ya no parece que toda tu vida está mal. Entiendes que hay una herida concreta, una emoción real, una fatiga que pide compasión, y esa claridad cuida mucho. Porque uno de los mayores sufrimientos de la noche es no saber exactamente qué te tiene inquieto y sentir, aún así, que algo te aplasta por dentro. También hay penas que se vuelven más grandes porque intentas resolverlas cuando ya estás agotado. La mente cansada no piensa con justicia. Exagera, dramatiza, mezcla recuerdos, inventa amenazas, interpreta el silencio como abandono y el cansancio como fracaso. Lo que durante el día parecía manejable, en la noche puede parecer insoportable. Por eso, hay una sabiduría silenciosa en decirte: esto lo atenderé mañana con más claridad. No todo debe resolverse antes de dormir. No toda tristeza necesita una respuesta inmediata. A veces lo más maduro es posponer el análisis y elegir el descanso, porque un corazón cansado merece pausa antes que exigencia. Dormir no es escapar de la pena, es darle a tu interior la oportunidad de recuperar fuerza para sostenerla mejor. Hay una costumbre peligrosa en muchas personas: creer que estar en paz significa no sentir pena. Entonces, cuando algo duele, se desesperan. Quieren quitarse la tristeza rápido, como si fuera una falla. Pero la tristeza no siempre viene a destruir. A veces viene a mostrarte lo que amabas, lo que esperabas, lo que necesitabas, lo que todavía no terminas de aceptar. La pena, bien acompañada, puede volverse maestra. El problema no es sentirla, sino cargarla sin descanso, sin orden y sin ternura. Llevarla a la cama todas las noches como si fuera parte natural del descanso termina enfermando la calma. La noche no está hecha para seguir sosteniendo lo mismo que ya te agotó en el día. La noche pide menos lucha. Pide un gesto de cuidado. Pide que no la conviertas en el depósito final de todo lo que no supiste digerir. A veces dejar una pena fuera de la cama significa algo muy concreto: escribirla, llorarla, orarla, respirarla, hablarla con alguien, caminar un poco antes de acostarte, mirar el cielo, decirte una verdad sencilla, recordarte que estás pasando por algo, pero que eso no tiene que invadir cada rincón de tu descanso. La paz no siempre llega cuando desaparece el dolor. A veces llega cuando dejas de mezclar el dolor con todos los demás espacios de tu vida. Cuando le das un lugar, pero no le das el mando. Cuando permites que exista, pero no que gobierne la noche entera. Eso también es sabiduría. Eso también es amor propio. Saber que mereces una cama que no sea campo de batalla, sino refugio. Lección 3. Soltar también cuida tu alma. Durante mucho tiempo se nos enseñó a resistir, a aguantar, a sostener, a no dejar caer nada. Como si la fortaleza consistiera siempre en apretar más fuerte. Como si soltar fuera sinónimo de perder. Y así muchas personas viven agotadas por dentro, no porque la vida les haya pedido demasiado, sino porque siguen reteniendo cosas que ya terminaron, vínculos que ya no respiran, culpas que ya cumplieron su ciclo, expectativas que ya no tienen suelo. Soltar no es abandonar lo valioso. Soltar es dejar de aferrarte a lo que ya no puede darte paz. Es reconocer que hay cargas que no se transforman por insistencia, sino por aceptación. Es comprender que tu alma también necesita espacio, y ese espacio no aparece mientras todo siga apretado dentro de ti. Hay algo muy delicado que ocurre cuando una persona no suelta a tiempo. Empieza a confundirse con lo que carga. Deja de distinguir entre su esencia y su dolor. Habla desde la herida. Piensa desde la pérdida. Descansa desde la tensión. Poco a poco, lo que estaba de paso se convierte en una identidad silenciosa. Ya no eres alguien que atravesó una decepción. Te sientes la decepción misma. Ya no eres alguien que vivió una despedida.
Sientes que te convertiste en esa ausencia, y eso pesa más de lo necesario, porque una cosa es que algo te haya marcado, y otra muy distinta es permitir que ese algo tome posesión de toda tu vida interior. Soltar devuelve límites. Le dice al corazón, esto me dolió, sí, pero no me pertenece para siempre. Soltar también cuida tu alma porque la libera de una tarea imposible, la de cambiar lo que ya fue. Muchas angustias nacen de esa pelea. Queremos rehacer una conversación, imaginar otra respuesta, volver a un punto anterior, impedir una pérdida, corregir una versión vieja de nosotros mismos. Pero la vida no se mueve hacia atrás, por más que la mente insista en hacerlo. Y cada vez que intentas retener el pasado, algo dentro de ti se desgasta. El alma se cansa de vivir mirando por una puerta que ya se cerró. La serenidad empieza cuando aceptas que no todo puede ser resuelto, reparado o revivido. Algunas cosas solo pueden ser honradas y luego soltadas. No porque no importaran, sino precisamente porque importaron y merecen descansar en su lugar, no seguir desordenando tu presente. A veces soltar es dejar de esperar una explicación que quizá nunca llegará, o dejar de perseguir una versión ideal de alguien que ya te mostró quién es. A veces es renunciar a la esperanza de que el otro se convierta en lo que necesitabas, o dejar de exigirte a ti mismo una perfección imposible. Soltar puede parecer triste al principio, porque implica reconocer límites. Implica aceptar que no todo depende de ti, que no todo tiene arreglo, que no todas las historias terminan como el corazón quería. Pero después de esa tristeza inicial, llega algo muy valioso: el descanso. El descanso de no tener que empujar tanto. El alivio de no estar sosteniendo una puerta que siempre vuelve a cerrarse. El descanso de dejar de pelear con lo evidente. El alma se cuida cuando aprende a soltar sin endurecerse, porque hay personas que se desprenden de las cosas con rabia, con frialdad, con desprecio, y eso también deja residuos. Soltar con madurez no es decir que nada importó, es mirar con amor lo vivido y, aún así, permitirte seguir. Es poder recordar sin quedarte atrapado, es agradecer lo que sí hubo, incluso si fue breve. Es aprender a cerrar los ciclos, sin convertir el cierre en una venganza. Hay una nobleza interior en soltar con dignidad, en no arrastrar ni maldecir, en no convertir tu desprendimiento en otra forma de ruido. El alma aprecia mucho esa clase de salida tranquila, porque la paz no se construye solo con lo que conservas, sino también con la manera en que dejas ir. Muchas noches no puedes dormir porque sigues agarrado a algo que terminó hace tiempo. Tal vez no sea una persona, tal vez sea una versión de tu vida, una expectativa, una ilusión que ya no cabe en lo real. Tu cuerpo se acuesta, pero una parte de ti sigue resistiéndose a aceptar lo que cambió. Y esa resistencia se siente en todo, en la respiración corta, en la mente que da vueltas, en el pecho que no afloja, en la sensación de cansancio que no logra convertirse en descanso. Soltar abre el espacio donde la noche puede entrar con suavidad. No siempre elimina el dolor, pero sí baja la fricción. Ya no tienes que defender lo que ya se fue. Ya no tienes que sostener un peso para demostrar que te importó. Hay formas más sanas de honrar lo vivido que seguir sufriéndolo cada noche. Lección 4. La noche pide menos defensa. Durante el día aprendemos a protegernos, a responder, a explicar, a justificar, a sostener una imagen, a cuidar lo que sentimos para que no nos rompan más. Esa defensa a veces nace de la experiencia, del dolor, del cansancio. Nos volvemos vigilantes por costumbre. Medimos lo que decimos, cerramos partes de nosotros, nos endurecemos para no ser alcanzados por ciertas heridas. Y aunque esa coraza a veces parece necesaria para atravesar el mundo, la noche no funciona igual. La noche no sana en medio de la rigidez. La noche no acaricia a quien sigue peleando por dentro. La noche pide menos defensa. Pide una rendición serena, una bajada de armas interior, un momento donde el alma pueda dejar de protegerse de todo para por fin descansar. Muchas personas no logran entregarse al sueño porque siguen en modo de combate aun cuando el día ya terminó. Se acuestan, pero continúan defendiendo una postura, un orgullo, una versión de sí mismas.
Siguen tensas por una conversación, alertas por una decepción, cerradas por miedo a sentir demasiado. La mente continúa vigilando y el corazón no encuentra el permiso para aflojar. Dormir, en el fondo, es un acto de confianza. Es permitir que por unas horas no tendrás el control de todo. Es aceptar que no vas a resolver nada mientras duermes. Es dejar que el cuerpo descanse sin pedirle que también siga sosteniendo toda la carga emocional del día. Pero para eso hace falta bajar la defensa. Hace falta decirle a tu interior que ya no necesita estar preparado para todo. La defensa constante agota más de lo que parece. No solo cansa por lo que hace, sino por lo que impide. Impide la ternura, impide la sinceridad, impide el contacto profundo contigo mismo. Una persona que vive demasiado a la defensiva también termina alejándose de su propio centro, porque pasa tanto tiempo cuidándose del daño que olvida cómo se siente estar en paz. Y al llegar la noche, esa desconexión se nota. No puede abrazarse, no puede consolarse, no puede escucharse sin dureza. Solo sabe resistir, solo sabe tensarse, solo sabe anticipar. Pero el descanso verdadero no llega donde todo está en posición de ataque. Llega donde algo suelta, donde por fin dices, no voy a seguir defendiendo cada herida como si al hacerlo evitara el dolor. Hay cansancios que solo se curan cuando bajas la guardia. Bajar la defensa no significa exponerte a todo, ni dejar que cualquiera te lastime. Significa elegir un momento para dejar de tensar el alma. Significa reconocer que, si ya estás a salvo en este instante, no necesitas seguir viviendo como si el peligro fuera permanente. Muchas veces el cuerpo sigue reaccionando a viejas alarmas. Se aprieta por costumbre, se adelanta a la herida, se prepara para el abandono, para la crítica, para la decepción. Pero la noche puede convertirse en un espacio de reeducación interior. Un espacio donde repites suavemente que no hace falta seguir luchando en todos los frentes, que hay horas en las que el corazón merece estar sin escudos, que no todo silencio anuncia algo malo, que no toda quietud es amenaza, que descansar también es aprender a confiar en un presente que, por esta noche, no te está hiriendo. A veces la defensa más pesada no es contra los demás, sino contra ti mismo. Te defiendes de sentir, te defiendes de reconocer cuánto te afectó algo, te defiendes de aceptar que estás cansado, triste o vulnerable. Entonces llenas la mente de ruido, de análisis, de razones, de discursos, para no tocar lo que realmente duele. Pero mismo, te defiendes de sentir, te defiendes de reconocer cuánto te afectó algo, te defiendes de aceptar que estás cansado, triste o vulnerable. Entonces llenas la mente de ruido, de análisis, de razones, de discursos, para no tocar lo que realmente duele. Pero lo que no permites sentir de día termina saliendo de noche. La defensa puede ocultar, pero no sanar. Puede postergar, pero no aliviar. Por eso el alma descansa más cuando te permites ser sincero en la quietud. Cuando dejas de exigirte firmeza perfecta y aceptas que hay días en los que solo necesitas suavidad. No siempre hay que ser fuerte de la manera rígida. A veces la verdadera fortaleza es poder dejar de actuar como si nada te afectara. La noche te invita a otra forma de sabiduría. No la sabiduría del que controla todo, sino la del que sabe cuándo soltar la vigilancia. La del que entiende que no puede entrar al descanso con el pecho apretado y la mente en guardia. La del que sabe que dormir mejor no depende solo del silencio de la habitación, sino del desarme interior con el que llega a ella. Tal vez no puedas bajar todas tus defensas de una vez. Tal vez algunas tardarán más porque nacieron del dolor, pero incluso una pequeña rendición ya cambia mucho. Dejar de responderle mentalmente a quien te hirió, dejar de explicar lo inexplicable, dejar de justificar tu sensibilidad, dejar de repetir la escena donde tuviste que protegerte tanto. Cada vez que haces eso, el alma se desenreda un poco. Lección 5. Tu interior necesita reconciliarse. Hay momentos en la vida en que el cansancio no viene solo de lo que pasa afuera, sino de la división que se crea adentro. Una parte de ti quiere avanzar, pero otra sigue aferrada al pasado. Una parte sabe que debe descansar, pero otra insiste en seguir pensando. Una parte comprende, mientras otra acusa. Esa lucha interior desgasta más de lo que parece.
porque no hay verdadera calma cuando dentro de ti conviven tantas voces enfrentadas. Por eso tu interior necesita reconciliarse. No con todo el mundo, no con todas las historias. Primero consigo mismo. Necesita dejar de vivir como territorio partido. Necesita volver a sentirse casa, no campo de batalla. Reconciliarte por dentro significa dejar de tratarte como enemigo. Muchas personas viven hablándose con una dureza que jamás usarían con alguien que aman. Se reprochan errores viejos, se culpan por decisiones tomadas en medio del dolor, se comparan con versiones imposibles de sí mismas. Quieren paz, pero se juzgan sin descanso. Quieren dormir, pero siguen tensando el alma con exigencias que no terminan. Así es muy difícil hallar reposo, porque una mente puede estar cansada, pero si el corazón se siente atacado por su propia voz interior, el descanso nunca llega del todo. La reconciliación empieza cuando cambias el tono con el que te miras, cuando dejas de exigirte pureza absoluta, acierto permanente, fortaleza constante. Cuando comprendes que también mereces comprensión. Tu interior necesita reconciliarse con tu historia, no para aprobarlo todo, sino para dejar de pelear con lo que ya no puede cambiarse. Hay personas que siguen discutiendo con años enteros de su vida, con una etapa que no debió ser así, con una pérdida que consideran injusta, con una versión de sí mismas que les avergüenza. Pero mientras sigas viviendo en guerra con tu pasado, una parte de tu presente seguirá prisionera. No puedes descansar de verdad en una vida que sigues rechazando por dentro. Hace falta mirar con más amplitud, ver que incluso en tus errores hubo humanidad, que incluso en tus caídas hubo aprendizaje, que incluso en tus noches más rotas seguiste adelante. Reconciliarte con tu historia no es romantizar el dolor, es dejar de arrancarte la paz cada vez que recuerdas lo vivido. También necesitas reconciliarte con tus límites. No eres una máquina emocional. No puedes sostenerlo todo sin quebrarte un poco. No puedes comprender todo de inmediato. No puedes sanar a la velocidad que a veces quisieras. Aceptar esto no te vuelve pequeño, te vuelve real. El alma se cansa mucho cuando intenta ser invencible. Se llena de tensión, de vergüenza. Quiere admitir, hoy no pude con todo. Hoy algo me dolió más de la cuenta. Hoy necesito descanso, no más presión. Esa sinceridad abre una puerta hermosa, la puerta de la reconciliación con tu propia condición humana. Y desde ahí, la noche deja de ser un juicio y empieza a parecerse más a un abrazo. Hay una forma de desorden interior que nace cuando dices una cosa, sientes otra y haces otra distinta. Cuando finges estar bien, aunque por dentro estás agotado, cuando intentas seguir un ritmo que ya no te corresponde, cuando te obligas a cargar relaciones, rutinas o expectativas que ya no encajan con la verdad de tu alma. Esa incoherencia silenciosa rompe la paz, porque el corazón sabe cuándo estás viviendo lejos de lo que realmente necesitas, y aunque puedas engañar al mundo un rato, no puedes engañar a tu interior cuando llega la noche. En la quietud, todo sale, todo se revela. Por eso, reconciliarte también implica volver a la verdad. Reconocer lo que ya no quieres, lo que ya no puedes, lo que ya no eres. No para tomar grandes decisiones en ese instante, sino para dejar de mentirte. El descanso profundo no nace solo del silencio externo, sino del acuerdo interno. De sentir que tus partes ya no están luchando tanto entre sí, que la mente no arrastra al corazón, que la memoria no está aplastando al presente, que tu conciencia no te está atacando sin tregua. Reconciliarte es sentarte contigo sin miedo. Es poder escuchar tus emociones sin que te den vergüenza. Es hablarte con honestidad, pero también con ternura. Es permitir que lo roto dentro de ti tenga lugar para ordenarse sin violencia. Cuando eso empieza a pasar, el cuerpo lo nota, se relaja de otra manera, respira más profundo, la tensión baja, porque el alma, al fin, deja de sentirse perseguida dentro de su propia casa. Lección 6. Donde acaba el reproche nace alivio. El reproche parece al principio una forma de justicia. Sientes que si sigues recordando lo que pasó, señalándolo, repitiéndolo en tu mente, de alguna manera mantienes viva la verdad de tu dolor, como si no reprochar fuera minimizar lo ocurrido.
como si dejar de acusar fuera olvidar lo importante que fue para ti. Pero el reproche constante no trae paz. Trae desgaste. Va dejando al corazón atrapado en una escena que nunca se cierra porque siempre vuelve a comenzar. Cada vez que repasas lo mismo con rabia, el dolor se reactiva. Cada vez que sostienes una conversación imaginaria donde vuelves a demostrar lo mal que actuaron contigo, el alma se tensa otra vez. Y así pasan los días, y así llegan las noches, y el interior sigue sin encontrar alivio. Porque donde el reproche se instala, la calma no puede echar raíces. Reprochar no siempre es hablarle al otro. A veces es una actividad completamente interna. Es volver a una herida y decir una y otra vez: no debió pasar, no debí permitirlo, no me lo merecía, debieron entenderme, debieron elegirme, debieron quedarse, debieron pedir perdón. Aunque todas esas frases tengan parte de verdad, repetirlas sin descanso no reconstruye lo roto, solo mantiene abierta la puerta del sufrimiento. El reproche no te devuelve lo perdido, no corrige lo que el otro hizo, no cambia la historia. Lo único que hace es impedir que tu energía regrese al presente. Te deja atado a una deuda emocional que probablemente nunca será pagada como tu corazón quisiera. Y mientras esperas esa reparación perfecta, la vida sigue, pero tú sigues cansado. El alivio nace cuando comprendes que no necesitas seguir recordándole al pasado todo lo que te debe. No porque no importe, sino porque ya viste que ese camino no te está devolviendo la paz. Hay heridas que empiezan a cerrar no cuando recibes la respuesta correcta, sino cuando dejas de preguntarle lo mismo a la memoria. Hay una madurez silenciosa en aceptar que no toda deuda emocional será saldada del modo que esperabas. A veces, el único cierre posible es el que construyes tú, decidiendo no alimentar más el circuito del reproche. Eso no significa negar el daño. Significa dejar de vivir dentro de él. Significa cerrar la puerta a esa costumbre mental de acusar una y otra vez a quien ya no puede o no quiere reparar nada. También existe el reproche hacia uno mismo, y a veces es incluso más cruel. Te acusas por no haber visto, por no haber salido antes, por haber confiado, por haber amado, por haber esperado demasiado. Y ese reproche interno se vuelve una compañía diaria. No te deja respirar. Aparece en momentos de silencio, especialmente en la noche, cuando ya no hay distracciones. Entonces te conviertes en tu propio juez, tu propio perseguidor. Pero nadie florece bajo esa voz, nadie descansa mientras se está condenando por errores pasados. El alivio empieza cuando sustituyes el reproche por comprensión, cuando te dices: sí, me equivoqué, pero no seguiré destruyéndome por ello. Sí, no supe verlo antes, pero estaba viviendo con la conciencia que tenía. Sí, me dolió, pero no necesito castigarme para demostrar que aprendí. La vida se vuelve más ligera cuando dejas de usar el dolor como prueba permanente. A veces, el reproche continúa porque sientes que, si aflojas, parecerá que no te importó, pero la paz no invalida lo que viviste. Sanar no borra la seriedad de una herida. Al contrario, la honra de una manera más sabia, porque en lugar de hacerla girar eternamente en tu mente, le das el lugar que merece y permites que deje de invadirlo todo. Eso es más digno que vivir esclavo del mismo agravio. Eso es más valiente que seguir atado a la misma escena. Donde acaba el reproche, nace una forma de alivio muy profunda, la de no tener que seguir defendiendo una herida para justificar tu dolor. Hay personas que nunca descansan del todo porque siguen dialogando con sus agravios. La noche las encuentra revisando faltas, recordando tonos, repitiendo frases, imaginando respuestas tardías. Pero el corazón no fue hecho para vivir archivando ofensas. Fue hecho también para recuperar su ternura, su centro, su claridad. Y eso no ocurre mientras el reproche siga ocupando tanto espacio. Dejar de reprochar no es hacerte indiferente. Es dejar de permitir que lo ocurrido siga administrando tu paz. Es devolverle al presente el lugar que merece. Es darle al alma la oportunidad de sentirse más grande que su herida. Lección 7. Dejar de culparte también da paz. La culpa puede parecer una forma de responsabilidad, pero no siempre lo es. A veces es solo una manera de seguir castigándote por algo que ya no puedes cambiar.
Te repites que debiste actuar distinto, hablar antes, irte antes, insistir menos, amar mejor, ver lo que no viste, entender lo que no entendiste. Y así vas cargando una condena interior que se vuelve hábito. Muchas personas no viven, se juzgan, no descansan, revisan, no aprenden, se castigan. La culpa, cuando se queda demasiado tiempo, deja de enseñar y empieza a destruir. Por eso dejar de culparte también da paz, porque el corazón no solo necesita conciencia, también necesita misericordia. Hay errores que duelen de verdad, palabras dichas desde el cansancio, decisiones tomadas desde el miedo, silencios que costaron relaciones, confianzas puestas en quien no debía, tiempo entregado donde no había reciprocidad. Es natural mirar atrás y sentir pesar. Eso habla de sensibilidad, de crecimiento, de madurez. Pero una cosa es reconocer con humildad lo que harías diferente hoy, y otra muy distinta es convertir eso en un látigo permanente. La culpa no puede ser tu forma diaria de recordar el pasado. Si cada error se convierte en una sentencia eterna, nunca habrá reposo verdadero. La paz no nace de fingir inocencia, sino de aceptar que también tú eres humano, limitado, cambiante, imperfecto. Dejar de culparte no significa negar tu parte en las cosas, significa dejar de exagerarla, porque cuando algo sale mal, el alma herida tiende a pensar que todo fue por su culpa. Si alguien se fue, seguramente fue porque no fui suficiente. Si algo se rompió, seguramente debí sostenerlo mejor. Si me hirieron, quizá fue por no haber sabido poner límites. Esa clase de pensamiento es muy cruel, porque te coloca en el centro de cada dolor, como si fueras responsable de todo. Pero no lo eres. Cada historia tiene más de un factor. Cada vínculo tiene más de una voluntad. Cada herida tiene más de una causa. A veces hiciste mal, sí, pero otras veces solo estuviste en un lugar difícil con las herramientas que tenías. Y eso también merece compasión. La culpa se vuelve más pesada en la noche, porque de día todavía hay distracciones, conversaciones, tareas, movimiento. Pero cuando el silencio llega, la mente empieza a revisar archivos viejos, y casi siempre lo hace sin ternura. Selecciona lo que más te avergüenza, lo que más te duele, lo que más quisieras corregir. Entonces aparece esa voz que acusa: ¿cómo pudiste? ¿Por qué no te diste cuenta? ¿Por qué repetiste eso? ¿Por qué no fuiste mejor? Dormir así es muy difícil, porque el cuerpo puede acostarse, pero el alma sigue de pie, siendo interrogada por su propio pasado. Dejar de culparte también es un acto de higiene interior, es decirle a la mente que no tiene derecho a convertir cada noche en una sala de juicio. Aprender de lo vivido es sano, destruirte por lo vivido no. Esa diferencia cambia mucho. El aprendizaje te vuelve más consciente, más humilde, más atento. La culpa excesiva te vuelve pequeño, temeroso, desconfiado de ti mismo. Uno abre caminos, la otra los cierra. Por eso hace falta preguntarte, con honestidad, si lo que llevas dentro te está ayudando a crecer, o solo te está manteniendo atado a una vergüenza vieja. Muchas veces el alma no necesita seguir pidiendo perdón internamente. Necesita empezar a repararse. Necesita dejar de repetir el error y empezar a vivir de otro modo. Pero eso no será posible mientras continúe creyendo que no merece paz hasta haber sufrido lo suficiente. También hay culpas heredadas, culpas impuestas, culpas que ni siquiera nacieron en ti. Te culparon por sentir, por poner límites, por no aguantar más, por cambiar, por alejarte, por elegirte. Con el tiempo, esa acusación externa se volvió tu voz interna. Y ahora te castigas por cosas que en realidad fueron actos de dignidad. Por eso es tan importante revisar de dónde viene esa culpa. Con el tiempo, esa acusación externa se volvió tu voz interna. Y ahora te castigas por cosas que en realidad fueron actos de dignidad. Por eso es tan importante revisar de dónde viene esa culpa. No toda culpa dice la verdad. Algunas solo repiten viejos mecanismos de control. Algunas nacen de haber vivido mucho tiempo complaciendo a otros. Algunas aparecen cada vez que eliges tu paz por encima de expectativas ajenas.
Dejar de culparte también es recuperar el derecho a vivir sin pedir perdón por existir como eres. Tal vez hoy hay algo que todavía te pesa. Algo que, al recordarlo, te encoge el alma. No necesitas justificarlo ni adornarlo, pero sí necesitas mirarlo con humanidad, decirte la verdad sin crueldad, reconocer lo que hubo sin convertirlo en tu condena eterna, aceptar que hiciste daño o te dañaste, y aún así sigues siendo digno de descanso, de cambio, de oportunidad. Porque la paz no es un premio reservado solo para quienes nunca fallaron. La paz también es para quienes aprendieron a mirar sus fallas sin dejar de amarse. Y cuando dejas de culparte con tanta dureza, el pecho se afloja. La noche deja de atacarte. El alma respira distinto, y descubres que sí, que también existe alivio al otro lado de la culpa. Lección 8. No cargues lo que ya terminó. Una de las razones por las que el alma se cansa tanto es porque sigue cargando cosas que ya terminaron. Relaciones que se cerraron, etapas que ya no existen, versiones de ti que ya no corresponden al presente, conversaciones que no continuaron, sueños que cambiaron de forma. Sin darte cuenta, sigues llevando todo eso como si todavía fuera actual, como si aún hubiera algo que sostener, salvar o resolver. Pero no todo lo que dolió debe seguir siendo cargado. Hay historias que necesitan ser recordadas con respeto, no arrastradas con agotamiento. No cargues lo que ya terminó. Porque cuando insistes en hacerlo, no solo te quedas atrapado en el pasado, también le quitas aire al presente. Cargar lo terminado no siempre se ve desde afuera. A veces nadie nota lo que llevas dentro. Haces tus cosas, hablas normal, sigues adelante, pero por dentro sigues unido a algo que ya no respira. Una despedida no aceptada. Un fracaso que todavía te define. Una culpa que ya no tendría sentido sostener. Una nostalgia que se volvió residencia. El problema no es recordar. El problema es seguir viviendo emocionalmente en un lugar que ya cerró. Eso roba mucha energía. Porque una parte de ti intenta caminar hacia adelante, mientras otra sigue mirando hacia atrás con las manos ocupadas. Así es imposible descansar bien. Así es difícil sentir ligereza. Así la noche se convierte en un sitio donde todo lo inconcluso vuelve a reclamar atención. Hay ciclos que terminan sin ceremonia, sin explicación, sin cierre perfecto, y eso duele. El corazón quisiera señales más claras, palabras finales, una lógica que le permita acomodar lo vivido, pero no siempre la vida ofrece ese tipo de orden. Muchas cosas terminan en silencio, o con ambigüedad, o con una verdad que llega demasiado tarde, y aún así, terminan. La sabiduría está en reconocerlo aunque no te guste, en dejar de sostener con la mente lo que la realidad ya soltó, en no seguir dándole energía a algo que ya no tiene lugar en tu presente, no porque no haya sido importante, sino porque precisamente por haber sido importante merecía un final digno, no una prolongación agotadora dentro de ti. No cargues lo que ya terminó también significa no seguir llevando versiones viejas de ti mismo. Hay personas que siguen hablándose desde sus derrotas pasadas. Todavía se ven como el que falló, el que fue abandonado, el que no supo, el que no pudo. Pero eso también terminó. Tú no eres solo la versión que atravesó ese invierno. También eres todo lo que aprendiste después, todo lo que reconstruiste, todo lo que comprendiste a partir de entonces. Seguir cargando identidades antiguas impide que el alma se renueve. No puedes dormir en paz si cada noche te acuestas con nombres viejos sobre el pecho. Hay que dejar morir ciertas definiciones internas para que aparezca la paz de ser quien eres ahora. A veces cargar lo terminado nace del miedo a olvidar. Temes que, si sueltas, parezca que no fue real o que no te importó. Pero hay una diferencia enorme entre olvidar y dejar de cargar. Puedes honrar una historia sin vivir aplastado por ella. Puedes recordar a alguien sin seguir llevando su ausencia como castigo. Puedes aceptar una pérdida sin convertirla en el centro de cada noche. El amor, el dolor y el aprendizaje no desaparecen porque sueltes el peso. Solo cambian de lugar. Se vuelven memoria, enseñanza, gratitud o incluso cicatriz. Pero ya no tienen que seguir siendo carga. El alma agradece mucho cuando entiende eso, porque al fin puede caminar más libre, sin traicionar lo vivido.
La noche se vuelve más amable cuando dejas de entrar en ella con los brazos llenos, cuando no llevas a la cama lo que ya no existe, cuando no te acuestas con conversaciones cerradas, escenarios terminados y vínculos muertos todavía colgados del pecho. El descanso necesita espacio. Necesita una especie de vacío sano donde el cuerpo y la mente no estén sosteniendo más de lo debido. Por eso es tan importante revisar qué cosas terminadas sigues cargando, qué recuerdos ya no necesitan análisis, qué dolores ya no necesitan ser revividos, qué ausencias ya no deben ocupar el lugar central de tu reposo. No todo debe seguir acompañado por tu energía. Algunas cosas necesitan que las dejes ir para que dejen de drenarte. Tal vez hoy todavía estás cargando algo que ya terminó. Tal vez lo haces por amor, por costumbre, por miedo o por falta de cierre. No te juzgues por eso, pero sí empieza a verlo. Empieza a notar cuánto te pesa, cuánto te roba, cuánto interfiere con tu paz. Y desde esa conciencia, da un paso pequeño. No cargarlo esta noche de la misma forma. No volver a abrir la historia antes de dormir. No repetirla una vez más en tu mente. Permitir que, al menos por unas horas, lo terminado permanezca en su lugar. Ahí empieza el alivio. Ahí el corazón entiende que no tiene que seguir llevando todo para demostrar que fue importante. Lección 9. Dormir mejor empieza con verdad. Muchas noches no se arruinan por lo que pasó afuera, sino por lo que sigues ocultando adentro. Hay una relación profunda entre la verdad interior y el descanso. Cuando una persona vive lejos de lo que realmente siente, cuando se miente sobre lo que soporta, lo que necesita, lo que ya no quiere, algo dentro de ella permanece inquieto. Puede intentar relajarse, distraerse, agotarse físicamente, pero la mente no encuentra paz porque el corazón sabe que hay una verdad pendiente. Dormir mejor empieza con verdad, no con perfección, no con una vida resuelta, con verdad. Con esa honestidad sencilla de reconocer qué te está pesando realmente y dejar de cubrirlo con excusas o silencios. La mentira interior no siempre es grande. A veces es muy sutil. Decirte que no te afectó, cuando sí. Decirte que ya superaste algo, cuando todavía duele. Decirte que estás en paz con una decisión, cuando por dentro sigues resistiéndola. Decirte que puedes con todo, cuando en realidad estás agotado. Ese tipo de falsedad cotidiana crea ruido emocional. No parece grave, pero desgasta, porque obliga al alma a sostener una versión que no coincide con lo que siente. Y cuando llega la noche, esa distancia se vuelve insoportable. El cuerpo quiere rendirse al sueño, pero el interior sigue sosteniendo una actuación. Y nadie descansa bien mientras está actuando ante sí mismo. La paz solo entra donde hay un mínimo de verdad disponible. A veces la verdad duele al principio, pero ordena después. Decirte con claridad, esto ya no me hace bien. Esta ausencia todavía me pesa. Este vínculo me dejó más cansancio que amor. Esta decisión me duele, aunque fue necesaria. Tengo miedo. Estoy triste. Estoy decepcionado. Extraño. Estoy confundido. Esa clase de sinceridad no te rompe, te acerca a ti. Y acercarte a ti es el primer paso para descansar mejor. Porque lo que más agota no siempre es el problema en sí, sino el esfuerzo de negar que existe. Cuando nombras lo real, el alma deja de tensarse tanto. Ya no tiene que mandar señales confusas. Ya no necesita llenar la noche de pensamientos para ver si por fin la escuchas. Dormir mejor también empieza con verdad sobre tus límites. Hay noches en las que no puedes descansar porque llegaste demasiado exigido a ellas. Te pediste demasiado durante el día, callaste demasiado, entregaste más energía de la que tenías, fingiste calma mientras por dentro te ibas rompiendo. Luego, al llegar la noche, esperas que el cuerpo se duerma rápido, como si el alma pudiera olvidarse de todo con solo apagar una luz. Pero la verdad es otra. Estás cansado más allá del cuerpo, y reconocer eso cambia mucho. Porque en vez de irritarte por no poder dormir, entiendes que tu interior está reclamando algo más profundo. Tal vez no necesita más esfuerzo, sino más cuidado. Tal vez no necesita ser forzado al descanso, sino acompañado hacia él con paciencia. La verdad también limpia relaciones internas.
Dejas de pelear con lo que sientes. Dejas de llamar exageración a tu cansancio y debilidad a tu vulnerabilidad. Dejas de ocultarte lo evidente. Esa limpieza es muy poderosa. Porque cuando el corazón deja de vivir escondido de sí mismo, la noche pierde gran parte de su amenaza. Ya no hay tanto que descubrir de golpe en el silencio. Ya no hay tanto material reprimido esperando explotar apenas el mundo se calla. La noche se vuelve menos pesada cuando llegas a ella habiéndote dicho al menos una verdad importante. No una gran revelación, sino una verdad suficiente para no traicionarte más. Muchas personas buscan técnicas para dormir mejor, pero olvidan esta base silenciosa. El alma descansa mejor cuando no está cargando mentiras. Puedes tener una habitación tranquila y aún así no encontrar paz si tu vida interior está llena de negaciones. Puedes apagar el teléfono, bajar la luz, acostarte temprano y sin embargo seguir inquieto si continúas huyendo de lo que sabes en el fondo. La verdad no siempre resuelve el problema de inmediato, pero sí cambia la calidad del encuentro contigo mismo. Te hace más real, más simple, más liviano. Ya no tienes que fingir control donde hay dolor. Ya no tienes que inventar fortaleza donde necesitas consuelo. Tal vez esta noche la verdad que necesitas no es complicada. Tal vez basta con decirte, esto me dolió más de lo que quería admitir. Oh, necesito soltar esto. Oh, no puedo seguir viviendo igual. Oh, extraño lo que perdí. Oh, necesito perdonarme. Esa pequeña honestidad puede hacer mucho más por tu descanso que horas enteras de lucha mental. Porque dormir mejor no empieza cuando todo está resuelto. Empieza cuando dejas de esconderte de ti mismo. Empieza cuando el corazón siente que, al fin, puede dejar de gritar por dentro porque tú ya lo escuchaste. Y entonces la noche cambia. Se vuelve menos pesada, menos hostil, más humana. La respiración baja, el pecho afloja, y el alma entiende que por fin, la verdad le abrió la puerta a la paz. Lección 10. Aceptar ablanda el corazón. Hay una dureza que no nace del carácter, sino del dolor. Después de ciertas heridas, el corazón se pone rígido, se protege, se tensa, se vuelve desconfiado incluso con la vida misma. Ya no mira con la misma suavidad, porque aprendió a esperar golpes donde antes había esperanza. Esa dureza puede parecer fortaleza, pero muchas veces es solo cansancio acumulado. El alma se acostumbra a resistir, a discutir con lo que pasa, a cerrarse antes de volver a sentir demasiado. Y así va perdiendo algo muy valioso, su capacidad de descansar. Por eso aceptar ablanda el corazón. No lo vuelve ingenuo, lo vuelve respirable otra vez. Le devuelve una calma que la resistencia constante le había quitado. Aceptar no significa aprobar lo que dolió, ni celebrar lo que fue injusto. Significa dejar de luchar contra el hecho de que ocurrió. Esa diferencia es esencial, porque muchas personas rechazan la aceptación, pensando que es una rendición triste, una forma de conformarse, pero no es eso. Es reconocer la realidad sin seguir rompiéndote contra ella. Es dejar de gastar energía en negar lo evidente. Es permitir que la vida sea lo que ha sido, aunque no te guste, para que tú puedas volver a ser más que tu herida. Mientras no aceptas, sigues endurecido. Sigues apretando el corazón contra una verdad que ya está ahí. Y esa presión agota. Aceptar, en cambio, suelta un poco. Abre espacio. Baja la guerra interior. El corazón se endurece mucho cuando insiste en que las cosas debieron haber sido distintas. Debieron amarme mejor. Debieron entenderme. Debieron quedarse. Debí darme cuenta. Debí actuar de otra forma. Aunque esas ideas tengan algo de sentido, vivir desde ellas solo prolonga la fricción. No te dejan tocar el presente tal como es. Te mantienen pegado a una versión imaginaria de la realidad, una donde nada de esto habría pasado. Pero esa vida no existe. Y mientras sigas exigiéndole a lo real que se parezca a tu deseo, el alma seguirá chocando. La aceptación no borra el dolor, pero le quita ese componente de pelea que lo vuelve insoportable. Lo convierte en algo que puedes sostener sin que te destruya. Aceptar también ablanda el corazón porque lo libera del orgullo herido.
A veces no sufrimos solo por lo que pasó, sino por la humillación interna de que haya pasado. Nos duele no haber podido evitarlo, no haber sido elegidos, no haber sabido protegernos, no haber tenido el control. Y entonces el corazón se pone duro no solo por tristeza, sino por vergüenza. Pero la aceptación trae humildad. Te recuerda que eres humano, que no puedes anticiparlo todo, que no todo depende de tu fuerza, que algunas pérdidas llegan sin pedir permiso. Y esa humildad suaviza mucho. Porque donde hay humildad, hay menos necesidad de resistirse a lo inevitable. Hay más espacio para respirar, para aprender, para seguir. Hay noches enteras que se pierden en la resistencia, en querer cambiar con la mente lo que ya ocurrió, en repetir el pasado como si así pudiera doler menos, en pelear con una verdad que sigue intacta aunque tú no la aceptes. El sueño no llega fácil a un corazón endurecido por esa lucha. La noche lo siente, el cuerpo lo siente, la respiración lo siente. Todo permanece un poco más tenso, pero cuando aceptas, incluso sin entenderlo todo, algo se afloja. No necesariamente desaparece la tristeza, pero deja de tener bordes tan filosos. Ya no estás peleando y llorando al mismo tiempo. Solo estás sintiendo, y eso es más liviano que resistir. Aceptar no te quita dignidad, te la devuelve, porque te saca del lugar de mendigar que el pasado sea distinto, te saca de la guerra inútil con lo que no responde. Te coloca otra vez en tu centro, en ese sitio donde puedes decir, no elegí esto, no me gustó, me dolió, pero no seguiré permitiendo que me endurezca por completo. Hay una gran nobleza en seguir siendo tierno después de haber sufrido, y esa ternura no regresa sola. Regresa cuando aceptas, cuando dejas de hacer del dolor una barricada permanente, cuando permites que el corazón vuelva a ser blando sin sentirse débil por ello. Tal vez esta noche lo que más necesitas no es entender, ni resolver, ni recuperar. Tal vez lo que más necesitas es aceptar un poco más. Aceptar que algo terminó. Aceptar que alguien no fue lo que esperabas. Aceptar que tú también estás en proceso. Aceptar que el dolor no te define para siempre. Aceptar que no puedes cambiar ayer, pero sí puedes dejar de pelear con él. Y si logras hacer eso, aunque sea por unos minutos, el corazón cambia de textura. Se vuelve menos duro, menos defensivo, menos agotado. La noche entra de otra manera. La paz se acerca sin tanto obstáculo. Y entonces entiendes algo muy profundo. Aceptar no te quitó fuerza. Te devolvió descanso. Lección 11. Hay noches para hacer las paces. No todas las noches fueron hechas solo para dormir. Algunas llegan como una pausa más honda, como un espacio donde la vida te invita a dejar de resistir por un momento. Son noches en las que el alma ya no quiere seguir discutiendo con todo. No quiere seguir peleando con lo que pasó, con lo que no llegó, con lo que cambió, con lo que dolió. Son noches en las que, si te escuchas de verdad, sientes que dentro de ti hay un cansancio distinto. No el del cuerpo solamente, sino el de una lucha interior que ya duró demasiado. Y entonces entiendes que hay noches para hacer las paces. No para resolverlo todo, no para borrar cada herida, sino para dejar de seguir guerreando con lo que ya te agotó bastante. Hacer las paces no siempre es algo visible. A veces no ocurre con grandes palabras, ni con una decisión rotunda. A veces empieza en silencio. Empieza cuando dejas de repetir la misma escena en tu mente. Cuando ya no necesitas tener la razón, una vez más, frente a un recuerdo que no responde. Cuando aflojas el pecho y permites que una parte de ti diga, ya no quiero seguir sosteniendo esta pelea. Eso ya es mucho. Porque una persona puede pasar meses, incluso años, alimentando conflictos internos que nadie ve. Discute con el pasado, con los errores, con personas ausentes, con despedidas que no entendió, con cambios que nunca aceptó del todo. Y esa guerra invisible termina robándole la paz. Por fuera parece calma, pero por dentro sigue habiendo resistencia. A veces hacer las paces significa aceptar que no todo fue justo, pero que seguir peleando con ello ya no te protege. Significa reconocer que el dolor existió, que hubo heridas reales,
decepciones profundas, silencios que dejaron marcas. Pero también significa entender que no puedes descansar bien mientras tu alma siga aferrada a un enfrentamiento eterno con la realidad. La paz no llega porque la vida te explique todo. Muchas veces llega cuando tú decides dejar de exigirle explicación a todo. Cuando miras lo vivido y en vez de seguir empujándolo, eliges sentarte frente a ello con menos rabia y más verdad. No porque haya dejado de doler, sino porque ya no quieres que ese dolor sea el dueño de tu noche. También hay noches para hacer las paces contigo, con tu ritmo, con tu cansancio, con tu forma humana de haber atravesado lo que te tocó vivir. Hay personas que se exigen estar mejor rápido, haber sanado más, haber soltado antes, haber entendido todo ya. Y al no cumplir con esa expectativa, se enojan consigo mismas, se tratan con dureza, se vuelven impacientes con su propio proceso. Pero la reconciliación más necesaria muchas veces no es con el pasado, sino con la persona que fuiste mientras lo atravesabas. Con esa parte de ti que se confundió, que no supo, que aguantó de más, que lloró en silencio, que se cayó y aún así siguió. Hacer las paces contigo es dejar de mirarte como un fallo y empezar a mirarte como alguien que hizo lo que pudo mientras estaba herido. La noche puede ser un lugar muy cruel cuando llegas a ella con todo sin reconciliar. Porque el silencio amplifica lo que quedó pendiente. Hay resentimiento, se siente más. Si hay culpa, se acerca más. Si hay tristeza negada, sale con más fuerza. Por eso algunas noches no piden más análisis, sino más tregua. No te están pidiendo que entiendas todo hoy. Te están pidiendo que dejes de apretar tanto por dentro, que bajes el tono de la pelea, que no conviertas otra vez la almohada en un campo de batalla. Hay noches en las que la mayor sabiduría consiste en decir, esto sigue aquí, pero esta vez no voy a pelear con ello de la misma manera. Voy a dejar que esté, sin continuar castigándome. Hacer las paces también es dejar de buscar una reparación perfecta. Tal vez nunca tendrás las palabras que esperabas. Tal vez nadie vendrá a darte el cierre exacto que imaginaste. Tal vez el tiempo no te devolverá lo perdido. Pero aún así, tu alma sigue teniendo derecho a la calma. No tienes que esperar a que todo quede bonito para permitirte descansar. Hay una paz muy madura en soltar la necesidad de que el dolor tenga una conclusión impecable. A veces basta con comprender que ya no quieres seguir haciendo de tu herida una habitación permanente. Ya no quieres vivir instalado en el reclamo, en el castigo, en la pregunta que no termina. Ya no quieres pasar otra noche alimentando un conflicto que ya consumió demasiado de ti. Tal vez esta noche es una de esas noches. Una de esas en las que no necesitas ganar nada, ni probar nada, ni defenderte tanto. Tal vez esta noche fue hecha para hacer las paces con algo pequeño o con algo inmenso. Con una pérdida, con una etapa, con una decisión, con una parte de tu historia o con la forma en que te has tratado últimamente. No tienes que hacerlo perfecto. Solo tienes que empezar a bajar la guerra. Lección 12. Lo no dicho también pesa. Muchas veces pensamos que lo que más duele es lo que se dijo mal. Pero no siempre es así. A veces lo que más pesa es aquello que nunca encontró voz. Lo que quedó guardado por miedo, por vergüenza, por orgullo, por costumbre, por cansancio. Hay palabras que no salieron cuando debían salir. Emociones que se escondieron detrás de una sonrisa. Verdades que se disfrazaron de silencio para evitar un conflicto o una herida más profunda. Y aunque parezca que el silencio protege, muchas veces solo aplaza el peso. Porque lo no dicho también pesa. Se queda dando vueltas dentro. Se acumula en el pecho. Se transforma en tensión, en tristeza, en pensamientos repetidos. En noches donde el cuerpo está quieto, pero el alma sigue hablando por dentro lo que nunca se atrevió a decir afuera. Hay silencios que nacen de la prudencia, y esos pueden ser sabios. Pero hay otros que nacen del miedo a incomodar, a decepcionar, a perder, a ser malinterpretado. Esos silencios suelen convertirse en una carga lenta. No explotan de inmediato, pero se van quedando. Te acostumbras a guardarte lo que sentiste, a no expresar lo que te hirió, a esconder la decepción, el cansancio, el deseo de poner un límite, la necesidad de pedir algo, el impulso de decir la verdad. Con el tiempo,
Todo eso se acumula. Y llega la noche, y aunque no hables con nadie, tu interior empieza a recordar cada frase que tragaste, cada emoción que tragaste, cada despedida que no supiste cerrar. Entonces comprendes que callar no siempre alivia. A veces solo cambia el lugar donde se aloja el peso. Lo no dicho pesa porque se queda buscando salida. Una palabra no expresada no desaparece solo porque la retuviste. Una verdad negada no deja de existir porque decidiste no nombrarla. Sigue ahí, latiendo en algún rincón de tu conciencia, y cuando no le das una forma clara, se manifiesta de otras maneras. Se vuelve irritación sin causa aparente. Se vuelve nudo en la garganta, se vuelve cansancio emocional, se vuelve insomnio, se vuelve tristeza difícil de explicar. Muchas personas no entienden por qué llegan tan tensas a la noche, y la respuesta está, muchas veces, en todo lo que han callado durante demasiado tiempo. En esa costumbre de sostenerlo todo por dentro, como si el alma fuera una habitación sin límite. También pesa lo no dicho contigo mismo. Porque no solo callamos frente a otros, muchas veces también nos ocultamos verdades internas. No admitimos que algo ya nos dolió demasiado. No aceptamos que una relación nos vacía. No reconocemos que seguimos esperando algo que ya no va a llegar. No nos decimos que estamos tristes, agotados o perdidos. Preferimos seguir funcionando, seguir produciendo, seguir aparentando. Pero el corazón no se engaña tan fácil. Sabe cuando lo estás dejando solo con algo importante. Sabe cuando no quieres mirarlo. Y entonces lo haces sentir en el único lugar donde ya no puedes escapar con facilidad, la noche. Porque en la quietud, lo no dicho empieza a golpear más fuerte. No siempre es posible decir todo afuera. Hay verdades que llegan tarde, personas con las que ya no se puede hablar, conversaciones que no volverán a abrirse. Pero aún así, tu alma necesita alguna forma de expresión. No para crear más caos, sino para no seguir acumulando lo que pesa. A veces basta con escribir lo que nunca dijiste. A veces con susurrarlo en soledad. A veces con admitirlo ante ti mismo. A veces con dejar de negarlo. No hace falta que todas las palabras lleguen a destino para que cumplan su función. Algunas solo necesitan salir de la cárcel interior donde las tenías retenidas, porque mientras sigan encerradas, seguirán haciendo ruido en la noche. Hay personas que llevan años cargando conversaciones enteras dentro del pecho. Cosas que quisieron preguntar, dolor que quisieron expresar, límites que nunca pusieron, amor que no se atrevieron a declarar, despedidas que no supieron decir, perdones que nunca pidieron. Y aunque la vida siguió, una parte de ella se quedó atrapada en ese silencio. No es extraño que luego el descanso se vuelva difícil. El alma está demasiado llena de palabras retenidas, demasiado cargada de cosas que no tuvieron cauce. La paz necesita cierta limpieza, cierta sinceridad, cierta liberación interior. No se puede dormir con el corazón completamente cerrado y esperar que todo se ordene solo. Tal vez esta noche no sea para decirlo todo, pero sí para reconocer que lo no dicho pesa más de lo que admitías. Y ese reconocimiento ya es importante, porque te devuelve a la verdad. Te ayuda a entender que no estabas cansado solo por lo vivido, sino también por todo lo que guardaste. Y desde ahí, algo puede empezar a cambiar. Tal vez no con grandes conversaciones, pero sí con una honestidad más profunda contigo. Lección 13. La tristeza no debe esconderse. La tristeza no siempre entra haciendo ruido. Muchas veces llega despacio, casi sin avisar. Se instala en pequeños gestos, en una falta de ganas, en un silencio más largo, en una sensación de lejanía contigo mismo. Y como no siempre se presenta de forma dramática, muchos intentan ignorarla. Se dicen que no es para tanto, que ya pasará, que hay cosas más importantes, que no tienen tiempo para sentirse así. Entonces, la esconden. La cubren con ocupaciones, con distracciones, con sonrisas automáticas, con cansancio. Pero la tristeza, cuando no encuentra un lugar digno, se vuelve más pesada, porque no desaparece por esconderla. Solo se vuelve más difícil de entender. Por eso la tristeza no debe esconderse. No porque haya que quedarse a vivir en ella, sino porque solo lo que se reconoce puede empezar a calmarse.
Hay una presión silenciosa en el mundo que empuja a estar bien demasiado rápido, a recuperarte rápido, a sonreír pronto, a demostrar fortaleza, a no detener el ritmo. Y bajo esa exigencia, muchas personas aprenden a esconder la tristeza como si fuera una falla de carácter. Se avergüenzan de sentirse frágiles, se molestan consigo mismas por seguir afectadas. Quieren salir de ahí sin haber escuchado realmente lo que esa emoción vino a mostrar. Pero la tristeza no es enemiga, es una señal. A veces habla de una pérdida, a veces de un cansancio profundo, a veces de una decepción no asumida, de una necesidad no atendida, de un amor que dejó vacío. No siempre viene a destruir, muchas veces viene a decirte que algo dentro de ti necesita cuidado, pausa o verdad. Esconder la tristeza tiene un costo alto, porque lo que no se expresa de una forma honesta termina saliendo de otra. Se convierte en irritación, en frialdad, en distancia emocional, en pensamientos oscuros, en noches largas. Te dices que estás bien, pero el cuerpo no coopera. Te acuestas, pero no descansas. Intentas seguir como siempre, pero una parte de ti se siente sin aire. Eso pasa porque la tristeza escondida sigue activa. Sigue buscando el modo de ser reconocida. Sigue llamando desde adentro. La noche amplifica mucho esas emociones ocultas. En el silencio ya no hay tanto lugar para el disfraz. Y entonces el alma te obliga a mirar lo que durante el día trataste de evitar. No para castigarte, sino para decirte que no puedes seguir dejándola sola con lo que le duele. La tristeza no debe esconderse, porque no es algo indigno, es parte del corazón humano. Es la forma en que el alma responde cuando algo importante ha cambiado, se ha perdido o ha dolido más de la cuenta. Es natural, es legítima, no te hace débil, no te hace menos valioso, no te quita luz, solo te recuerda que sientes de verdad. Y eso, aunque a veces pese, también es una señal de profundidad. El problema no es entristecerte, el problema es no darte permiso para atravesarlo con humanidad, es exigirte dureza en un momento donde lo que más necesitas es suavidad. Es pedirte rendimiento cuando lo que hay en ti es una emoción pidiendo espacio. Mostrarte triste, aunque sea a solas, ya es un acto de valentía. Admitirlo ante ti mismo cambia mucho. Decir, esto me está pesando, esto me dolió, esto todavía no lo acomodo. Esa sinceridad abre la puerta a una tristeza más limpia, menos atrapada. Una tristeza que puede llorarse, respirarse, entenderse poco a poco. Una tristeza que no necesita volverse sombra permanente, porque ya no está siendo negada. Cuando escondes una emoción, le das poder en la oscuridad. Cuando la miras con compasión, le devuelves su tamaño real. Deja de parecer un monstruo sin forma y se convierte en lo que es. Una parte de tu experiencia que necesita ser acompañada. A veces la tristeza no requiere solución inmediata. Requiere presencia. Requiere que no la empujes, que no la humilles, que no la llames exageración. Requiere que te sientes contigo con un poco de ternura. Que no te obligues a ser productivo cuando lo que necesita tu interior es descansar. Que no busques anestesiarla con ruido. Que no la entierres bajo la prisa. Porque lo que no debe esconderse también puede enseñarte. Puede mostrarte dónde has dado demasiado, qué te hace falta, qué aún no has soltado, qué te está vaciando lentamente. Y esa información vale mucho. Es parte del camino hacia una paz más real, menos fingida. Tal vez, esta noche, hay tristeza en ti. Y tal vez, llevas tiempo intentando esconderla para no sentirte vulnerable, para no detenerte, para no abrir algo que parece difícil. Lección 14. Amar no es aferrarte al dolor. A veces confundimos amor con permanencia del sufrimiento. Como si seguir doliendo fuera una prueba de que aquello importó de verdad, como si soltar la herida, aliviar el recuerdo o dejar de llorar fuera una forma de traicionar lo vivido. Entonces muchas personas se quedan abrazadas al dolor porque creen que, al hacerlo, honran el amor que sintieron. Pero no siempre es así. Amar no es aferrarte al dolor. Amar no es vivir encadenado a una ausencia, a una decepción, a una historia que terminó. Amar
Puede dejar huella, sí. Puede doler cuando cambia o cuando se va. Pero el dolor no es la única forma de demostrar que algo fue verdadero. A veces el amor más maduro se muestra cuando dejas de sufrirlo como castigo. Hay vínculos que se terminan, personas que se alejan, historias que cambian de forma. Y el corazón, al principio, quiere sostenerlo todo. Quiere que nada termine, que nada se rompa, que nada se mueva del lugar que conocía. Es natural. El apego nace muchas veces del miedo a perder lo que nos hizo bien o lo que, incluso haciéndonos mal, se volvió parte de nosotros. Pero una cosa es amar y otra aferrarte. Amar busca el bien, incluso cuando duele. Aferrarte intenta evitar el vacío a cualquier costo, incluso si ese costo es tu paz. Por eso tantas noches se vuelven pesadas, porque el alma sigue intentando retener algo que ya cambió. Sigue llamando amor a una forma de sufrimiento que en realidad es resistencia. Aferrarte al dolor también puede volverse una costumbre emocional. Ya no sabes cómo recordar sin que te destruya un poco. Ya no sabes cómo mirar atrás sin abrir otra vez la herida. Te acostumbras a pensar que mientras más te duela, más profundo fue el amor. Pero eso no es verdad. Lo profundo no siempre hace ruido. Lo verdadero no siempre exige que sigas roto para validarlo. Hay amores que merecen ser recordados con gratitud, no con una condena eterna. Hay historias que ya dieron lo que tenían que dar y no necesitan seguir arrancándote paz para demostrar que existieron. Soltar el dolor no le quita valor al amor. Solo evita que ese amor, o lo que quedó de él, siga enfermando tu descanso. Muchas veces el alma se aferra porque teme al vacío que vendrá después. Porque si deja de sufrir, ya no sabe qué hacer con el espacio que queda. Y ese vacío asusta. Parece abandono, soledad, desorientación. Pero en realidad, también puede ser comienzo. El espacio que deja el dolor, cuando ya no ocupa todo, puede llenarse de calma, de verdad, de presencia, de una nueva relación contigo mismo. Puede llenarse de descanso. Puede llenarse de una forma más sana de amar. Una forma que no te obligue a vivir con el pecho apretado cada noche. Una forma que no confunda memoria con castigo. Una forma donde el corazón siga siendo sensible sin volverse prisionero. Amar no es arrastrar una herida hasta la almohada todas las noches. No es revivir una ausencia para demostrarte que te importó. No es impedirte estar mejor porque crees que eso sería olvidar. Hay un punto en el que seguir sufriendo deja de ser fidelidad y se convierte en desgaste. Y tu alma merece algo mejor que eso. Merece aprender que el amor verdadero no te exige quedarte roto. Merece entender que recordar con ternura es más sano que recordar con desesperación. Merece descubrir que puedes honrar lo vivido sin seguir amando. Esa comprensión ablanda mucho el pecho, porque te libera de una trampa silenciosa, la de creer que sanar sería una forma de dejar de amar. A veces el corazón necesita escuchar esto con claridad. Puedes seguir amando lo que fue sin seguir doliéndolo cada noche. Puedes haber querido profundamente y aún así decidir que ya no cargarás ese dolor de la misma manera. Puedes aceptar que hubo valor, belleza y verdad en una historia sin convertir su final en una prisión emocional. Eso también es amor. Amor por lo vivido, pero también amor por ti. Amor por tu descanso, por tu salud interior, por el derecho que tienes a no seguir desangrándote por algo que ya no está como antes. Amar no te obliga a quedarte en ruinas. Amar también puede enseñarte a recoger tus partes y volver a ti con dignidad. Tal vez esta noche necesitas recordar que no estás traicionando nada al permitirte descansar mejor. No estás faltándole al amor al dejar de aferrarte al dolor. Estás haciendo algo más sabio, más limpio, más humano. Estás reconociendo que el dolor cumplió su parte, pero no debe convertirse en tu hogar. Y cuando entiendes eso, la noche cambia. El recuerdo pierde un poco de su filo. El pecho deja de apretarse de la misma manera. La mente ya no corre detrás de lo perdido con tanta desesperación. El alma por fin puede amar desde un lugar más sereno, no desde la herida abierta, sino desde una paz que no borra lo vivido, pero ya no necesita sufrirlo para honrarlo. Lección 15. Dejar de perseguir trae descanso. Hay un cansancio que no nace de trabajar demasiado, sino de perseguir demasiado. Perseguir respuestas,
Cierres, afecto, seguridad, aprobación, claridad inmediata, alivio rápido. La mente se convierte en una especie de corredor incansable que siempre cree que le falta algo para poder descansar. Algo por entender, algo por alcanzar, algo por corregir, algo por asegurar. Y así pasan los días, y así llegan las noches. Y aunque el cuerpo esté agotado, la mente sigue corriendo detrás de aquello que imagina necesario para sentirse en paz. Pero la paz no siempre aparece cuando alcanzas lo que persigues. Muchas veces aparece cuando dejas de perseguir, cuando te detienes, cuando comprendes que tu alma no puede vivir eternamente en modo de búsqueda. Perseguir es una forma de tensión. Aunque se disfrace de esperanza o de esfuerzo, por dentro siempre lleva un grado de ansiedad, porque implica que todavía no estás donde deberías, que todavía no tienes lo que necesitas, que aún no puedes soltar. Esa lógica desgasta mucho. El corazón nunca termina de acomodarse en el presente. Siempre está un poco más allá, esperando la próxima señal, la próxima respuesta, el próximo cambio que por fin le permita relajarse. Pero vivir así es vivir aplazando el descanso, es dejar tu paz en manos de algo que todavía no llega o quizás ni siquiera depende de ti. Y eso es demasiado poder entregado a lo incierto. Hay personas que persiguen explicaciones de un pasado que ya no habla, persiguen la validación de alguien que nunca supo darla, persiguen una versión ideal de sí mismas que no existe. Persiguen la sensación de control total sobre una vida que, por naturaleza, cambia, se mueve, se rompe, se recompone. Sin darse cuenta, convierten su interior en una carrera que no termina. Y luego se preguntan por qué no logran descansar, por qué la noche les cuesta, por qué el silencio se siente tan pesado. La respuesta está muchas veces en esa persecución interna que nunca para, en esa costumbre de creer que todavía falta una pieza esencial para sentirse completos. Pero quizá lo que falta no es una pieza nueva. Quizá lo que falta es dejar de correr. Dejar de perseguir no significa rendirte a la indiferencia. Significa dejar de vivir como si todo dependiera de un esfuerzo mental constante. Significa aceptar que algunas respuestas llegarán tarde, otras no llegarán, y otras perderán importancia con el tiempo. Significa soltar la necesidad de empujar la vida para que te entregue ya lo que no puede darte en este instante. Esa renuncia, lejos de debilitarte, te devuelve energía, porque el alma se agota más persiguiendo certezas que viviendo con presencia. Se agota más tratando de alcanzar seguridad absoluta que aprendiendo a sostener lo real tal como viene. El descanso empieza cuando el corazón deja de correr detrás de lo que no puede atrapar. Muchas noches son difíciles porque sigues persiguiendo dentro de la cabeza. Persigues una conversación perfecta, una respuesta que no llegó, un futuro donde todo esté resuelto, una forma de sentirte mejor cuanto antes. Pero dormir exige otra lógica, no la del alcance, sino la de la entrega. No la del esfuerzo, sino la del soltar. No la del control, sino la de la confianza. Por eso el descanso no entra fácil en una mente que sigue buscando con desesperación. Necesita que algo se detenga. Necesita que tú mismo le digas, por hoy basta. No todo será resuelto esta noche. No tengo que seguir detrás de esto ahora. Puedo quedarme aquí, en este momento, sin exigirle más al tiempo. También perseguimos emociones. Queremos sentirnos bien ya, calmarnos ya, superar ya, dejar de extrañar ya. Y al querer forzar un estado interior distinto, terminamos alejándonos más de la serenidad. Porque la paz no se atrapa a la fuerza. No responde bien a la prisa. Es más bien una consecuencia de haber dejado de pelear y de correr. Cuando ya no exiges tanto, algo se afloja. Cuando ya no persigues la calma como un trofeo, ella empieza a acercarse. Cuando aceptas que hoy solo puedes respirar, sentir y descansar un poco, el alma deja de sentirse perseguida por tus propias expectativas. Tal vez esta noche no necesitas una respuesta más. No necesitas revisar de nuevo. No necesitas seguir corriendo por dentro. Tal vez
Lo que tu corazón necesita es dejar de perseguir, aunque sea por unas horas. Dejar de perseguir ese cierre, esa certeza, ese resultado, esa validación, esa sensación ideal. Simplemente dejar de correr. Y si lo haces, notarás algo muy profundo. El cuerpo afloja distinto. La respiración encuentra otro ritmo. La mente pierde velocidad. Y el alma, al fin, descubre que el descanso no estaba al final de la carrera, sino en el momento exacto en que se atrevió a detenerse. Lección 16. Perdonarte también serena. Hay personas que han avanzado mucho en la vida, han superado pérdidas, cambiado de rumbo, aprendido lecciones difíciles y, sin embargo, siguen cargando una guerra silenciosa consigo mismas. No se perdonan ciertos errores. No se perdonan haber confiado demasiado, haber callado, haberse quedado, haberse ido tarde, no haber sabido antes lo que hoy saben. Se tratan con dureza cada vez que miran atrás, como si la única manera de demostrar que aprendieron fuera castigándose una y otra vez. Pero el alma no encuentra serenidad mientras sigue acusándose. Por eso perdonarte también serena. Porque llega un momento en que seguir condenándote ya no es conciencia, es crueldad. Perdonarte no significa negar tus fallas, ni fingir que todo estuvo bien. Significa reconocer que también tú eras humano en ese momento, que actuaste desde la conciencia, el miedo, el cansancio o la necesidad que tenías entonces. Hoy puedes ver mejor muchas cosas, pero eso no te da derecho a maltratar a la versión antigua de ti que estaba intentando sobrevivir con lo que tenía. A veces miramos el pasado con una claridad que solo fue posible gracias al tiempo y al dolor atravesado, y luego usamos esa claridad para juzgarnos. Pero eso es injusto. Nadie responde con sabiduría plena en medio de una herida que todavía no entiende. Nadie atraviesa la confusión como si ya supiera la lección final. La falta de perdón propio pesa mucho en la noche, porque cuando el ruido del día se apaga, aparece esa voz interna que recuerda lo que te avergüenza. Te muestra una escena, una decisión, una omisión, una caída. Y entonces empieza el juicio. ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo no lo viste? ¿Cómo permitiste tanto? ¿Cómo pudiste fallarte así? Dormir con esa voz dentro es muy difícil. El cuerpo busca reposo, pero el corazón sigue siendo interrogado. Y lo más duro es que nadie más tiene que castigarte. Ya lo haces tú. Por eso perdonarte es tan importante. No solo para sentirte mejor contigo, sino para que la noche deje de convertirse en un tribunal donde siempre sales herido. A veces lo que más necesitas no es una explicación nueva, sino un trato más compasivo. Pero seguir odiándome por eso no me devuelve nada. No me hace más sabio. No me hace más digno. Solo me roba la paz que todavía puedo construir. Esa comprensión cambia mucho, porque deja de mirar el pasado como una cantera de culpa y empieza a verlo como una fuente de aprendizaje. No te excusa, te humaniza, y esa humanización es profundamente sanadora. Perdonarte también implica soltar la fantasía de que debiste haber sido impecable. Esa fantasía hace mucho daño. Te exige una perfección imposible. Te hace creer que debiste anticipar todo, elegir siempre bien, protegerte siempre, comprenderlo todo a tiempo. Pero la vida real no funciona así. Se vive a tientas muchas veces, se aprende tarde, se reacciona desde heridas viejas, se ama sin saber bien cómo, se falla, se cae, y aún así, se sigue. La serenidad empieza cuando dejas de pedirle al viejo tú una perfección que ningún ser humano puede sostener. Cuando lo miras con más ternura, cuando admites que también estaba cansado, asustado o perdido. Hay algo muy hermoso en perdonarte de verdad. No hablo de decirlo como una frase bonita, sino de empezar a tratarte distinto. Dejar de repetir internamente la misma acusación. No usar tu error como identidad. No convertir una mala etapa en definición eterna. Darte permiso para haber sido imperfecto sin sentirte indigno de paz por eso. El corazón responde a ese cambio. Se ablanda. Respira mejor. Se siente menos perseguido. Porque una gran parte del sufrimiento humano no viene solo de lo que pasó, sino del modo en que seguimos hablándonos después de que pasó.
Cambiar esa voz cambia mucho más de lo que parece. Tal vez esta noche sigues guardando resentimiento contra ti. Tal vez hay algo que todavía no te perdonas. No tienes que resolverlo del todo hoy, pero sí puedes empezar a bajar la dureza, a dejar de repetir el juicio, a hablarte como le hablarías a alguien que amas y sabes que sufrió. Y en ese gesto, tan simple y tan profundo, empieza la serenidad. No porque el pasado desaparezca, sino porque deja de aplastarte de la misma forma. El alma entiende que ya no está sola frente a su memoria, que ahora hay compasión donde antes había castigo, y eso, poco a poco, le devuelve una paz que llevaba mucho tiempo esperando. Lección 17. Toda herida pide ternura. Cuando una herida duele, muchas personas reaccionan con dureza. Se exigen estar bien, disimular, seguir adelante como si nada, pensar en positivo demasiado pronto, endurecerse para que el dolor no las alcance tanto. Pero una herida no sana mejor porque la trates con frialdad. Sana mejor cuando recibe lo que necesita. Y lo que casi siempre necesita es ternura. No lástima, no debilidad, no indulgencia vacía. Ternura. Ese trato suave, respetuoso y humano que reconoce el dolor sin avergonzarlo. Por eso, toda herida pide ternura, porque el alma no se recompone bien bajo el mandato de la dureza constante. Hay heridas visibles y heridas ocultas. Algunas vienen de una pérdida reciente, otras de años de cansancio acumulado. Algunas nacen de una despedida, otras de una decepción lenta que fue rompiendo la esperanza poco a poco. También están las heridas que casi nadie nota. La de sentirte no elegido, la de haberte callado demasiado, la de haber aguantado más de la cuenta, la de haber dado amor donde hubo frialdad. Cada una deja una marca diferente, pero todas comparten algo. Cuando las tratas con violencia interior, se cierran peor, se endurecen, se infectan de resentimiento, de culpa o de vergüenza. La ternura no borra el dolor, pero evita que ese dolor se convierta en una guerra más grande dentro de ti. Ternura significa saber acompañarte sin humillarte. Significa no llamarte exagerado por sentir mucho, no llamarte débil por estar cansado, no hablarte con desprecio porque todavía no superas algo. Hay personas que ante su propia herida se vuelven crueles, se comparan, se exigen, se ridiculizan, quieren curarse rápido y al no lograrlo se maltratan. Pero nadie florece bajo el insulto interior. Nadie descansa bien si la voz que lo acompaña por dentro es dura, cortante e impaciente. La herida pide otra cosa. Pide tiempo. Pide honestidad. Pide una mano interna que no la empuje ni la niegue, sino que la sostenga con cuidado. La noche vuelve esto más evidente, porque durante el día todavía puedes distraerte, acelerar, esconder el peso entre tareas. Pero cuando el silencio llega, la herida se siente más cerca. A veces vuelve en forma de recuerdo, otras veces en forma de vacío, a veces como nudo en el pecho, otras como una tristeza sin nombre. Y si en ese momento respondes con más dureza, el descanso se aleja. La ternura, en cambio, cambia el tono de la noche, te permite decirte, esto me duele, y no voy a empeorarlo tratándome mal. Estoy pasando por algo, y merezco calma aunque todavía no esté bien del todo. Esa clase de verdad alivia muchísimo. Toda herida pide ternura porque necesita dejar de defenderse. Cuando ha recibido juicio, abandono o exigencia durante mucho tiempo, se pone rígida, se cierra, desconfía, no quiere mostrarse. Pero cuando encuentra un espacio donde no será atacada, comienza a aflojar. El corazón humano funciona así. Se abre donde se siente seguro. Y esa seguridad no siempre viene de afuera. También puede empezar en tu forma de mirarte, en tu forma de hablarte, en la manera en que te acompañas cuando nadie más lo hace. A veces, la sanación no comienza con una solución, sino con un tono distinto, con una presencia menos violenta, con un permiso más amoroso para sentir lo que estás sintiendo. Tener ternura contigo no te vuelve frágil, te vuelve sabio, porque entiendes que no todo se arregla con fuerza,
que no todo se acomoda a base de empujones. Hay dolores que se transforman mejor cuando los dejas respirar, cuando no les exiges desaparecer para merecer descanso, cuando no conviertes cada noche en una prueba de cuánto puedes soportar. La ternura es una forma profunda de inteligencia emocional. Sabe cuándo callar, cuándo acariciar, cuándo esperar. No necesita respuestas perfectas, solo necesita honestidad y suavidad. Tal vez tu herida lleva tiempo pidiéndote exactamente eso. Menos exigencia y más ternura. Menos castigo y más comprensión. Menos prisa y más presencia. Y quizá esta noche puedes empezar a dárselo, no a través de un gran cambio, sino con algo sencillo. Una palabra amable hacia ti. Un pensamiento menos duro. El permiso de no tener que estar fuerte todo el tiempo. Cuando eso ocurre, la herida deja de sentirse sola. El alma se afloja. La noche deja de ser un lugar hostil. Y poco a poco, muy poco a poco, empieza a aparecer una paz más profunda. La paz de quien por fin entendió que no se sana mejor apretando la herida, sino tratándola con ternura. Lección 18. Comprender cambia el peso del dolor. El dolor no siempre disminuye porque desaparece lo que lo causó. A veces disminuye porque entiendes mejor lo que ocurrió, lo que sentiste y lo que eso despertó en ti. Comprender no borra la herida, pero cambia la manera en que la llevas. Lo que antes parecía un peso sin forma, empieza a tener contexto. Lo que antes era solo sufrimiento, empieza a revelar una historia, una causa, una verdad interior. Y esa claridad transforma mucho. Por eso comprender cambia el peso del dolor. Porque no es lo mismo cargar algo confuso, desordenado y oscuro, que cargar algo que has podido mirar con honestidad y profundidad. Muchos dolores se vuelven más pesados porque los vivimos sin entenderlos. Solo sabemos que algo nos oprime, que algo nos falta, que algo nos alteró por dentro. Pero no nos detenemos a mirar de dónde viene realmente ese peso. Entonces terminamos mezclándolo todo. El dolor actual con heridas antiguas. La pérdida reciente con vacíos viejos. La decepción de hoy con miedos que vienen de mucho antes. Y al no entender esa mezcla, la noche se vuelve más difícil. Porque el alma siente mucho, pero no sabe nombrarlo con claridad. Comprender no significa analizar hasta agotarte. Significa ver con más verdad. Darle un rostro a lo que te está pasando. A veces comprendes que no dolió solo la despedida, sino también lo que esa despedida tocó en ti. Tocó tu miedo al abandono. Tocó tu sensación de no ser suficiente. Tocó una herida antigua que ya existía y que ahora volvió a abrirse. Esa comprensión no hace que desaparezca el dolor, pero evita que te confundas. Dejas de pensar que todo se trata de un solo hecho y comienzas a ver el mapa completo. El alma agradece mucho esa mirada amplia, porque cuando entiendes mejor, también te juzgas menos. Ya no te preguntas por qué algo te afectó tanto, como si fueras débil. Entiendes que quizá no estabas reaccionando solo al presente, sino a una cadena de experiencias que venías cargando desde hace tiempo. Comprender también te ayuda a soltar culpas porque muchas veces sufrimos dos veces, una por lo vivido y otra por no entender por qué seguimos tan afectados. Nos avergüenza estar tristes. Nos impacienta no haber sanado más. Nos desespera seguir dándole vueltas. Pero cuando comprendes, aparece una forma de compasión. Ves que tu proceso tiene sentido, que tu dolor no es absurdo, que tu sensibilidad no es exageración, que hubo algo importante en juego y que tu corazón está intentando ordenarlo. Esa visión cambia mucho el peso emocional. Ya no lo llevas con rechazo, sino con un poco más de respeto. La comprensión no siempre llega de golpe. A veces aparece en pequeñas frases interiores, en darte cuenta de que no extrañas tanto a una persona, sino la versión de ti que eras con ella. O de que no te duele solo el fracaso, sino la identidad que habías construido alrededor de esa meta. O de que no te pesa tanto el rechazo, sino la vieja herida de sentirte insuficiente. Esas pequeñas verdades tienen fuerza, porque desatan nudos, quitan confusión, hacen que el dolor, aunque siga presente, deje de sentirse tan inmenso. Lo vuelven más humano, más entendible, menos monstruoso. Y cuando eso pasa, el descanso se acerca un poco más. Muchas noches se vuelven largas,
porque intentas expulsar el dolor sin antes comprenderlo. Quieres que se vaya, pero no lo has escuchado. Quieres paz, pero sigues evitando la verdad que puede ordenar lo que sientes. No siempre hace falta una gran respuesta. A veces basta con una comprensión honesta. Esto me dolió porque amé. Esto me pesa porque no me lo esperaba. Esto me removió porque toca una herida antigua. Esto me duele tanto porque llevaba tiempo callando. Esa clase de claridad suaviza mucho la noche, porque ya no estás solo frente a una sensación oscura. Ahora estás acompañado por una verdad que ilumina. Tal vez esta noche no puedas comprenderlo todo, pero sí lo suficiente para que el dolor pese de otro modo. Tal vez basta con acercarte a ti con más curiosidad y menos juicio. Con preguntarte no solo qué te duele, sino por qué pesa tanto, qué toca, qué revela, qué necesita. Y en esa mirada profunda y amable, algo se transforma. El dolor no desaparece de inmediato, pero cambia de textura. Se vuelve menos caótico, menos opresivo, más respirable. Y el alma, al sentir que por fin está siendo entendida y no solo empujada, empieza a descansar de una forma nueva. Una forma donde la paz no nace de huir del dolor, sino de comprenderlo mejor. Lección 19. Tu alma descansa cuando se vacía. Hay cansancios que no se curan solo con dormir, porque no vienen del cuerpo sino de la acumulación interior. Demasiados pensamientos, demasiadas emociones retenidas, demasiados pendientes emocionales, demasiadas memorias abiertas, demasiada tensión guardada. El alma se va llenando poco a poco, casi sin que lo notes, hasta que llega un punto en el que ya no puede descansar bien porque está demasiado ocupada sosteniéndolo todo. Por eso tu alma descansa cuando se vacía, no cuando se niega, no cuando se desconecta por fuerza, sino cuando empieza a soltar lo que ya no necesita seguir cargando para demostrar nada. Vaciarse no es quedarse sin sentir, es dejar de estar saturado, es soltar pensamientos que ya dieron vueltas de más, es dejar salir tristezas que se habían quedado atrapadas, es permitir que la culpa baje, que el reproche se vaya, que la exigencia pierda volumen, que el ruido interior disminuya. Muchas personas viven tan llenas de cosas no resueltas que ya no saben cómo se siente la ligereza. Van de un día a otro acumulando, un disgusto aquí, una preocupación allá, una palabra que dolió, una memoria que volvió, una ansiedad por el futuro. Todo se va quedando, y aunque por fuera parezca que siguen funcionando, por dentro están al borde del desborde. Así es muy difícil dormir con paz. Así la noche encuentra un alma saturada. El alma necesita vaciarse de lo que no le corresponde seguir sosteniendo. Necesita sacar de su centro las cargas ajenas, las discusiones repetidas, las culpas excesivas, las expectativas imposibles, las heridas que ya solo están siendo revividas por costumbre. No porque esas cosas nunca hayan importado, sino porque ya no deberían ocupar tanto espacio. Hay una diferencia entre recordar y almacenar, entre sentir y retener, entre aprender y acumular. Vaciarse es elegir conscientemente qué ya no debe quedarse adentro de la misma forma. Es hacer una limpieza silenciosa de todo lo que te acompaña, pero no te hace bien. Muchas noches pesadas son, en el fondo, noches de saturación. No es que haya un solo problema enorme, sino demasiadas cosas pequeñas ocupando tu interior al mismo tiempo. Demasiadas preguntas abiertas, demasiadas emociones mezcladas, demasiadas conversaciones mentales. Por eso a veces el descanso no mejora solo con acostarte temprano. Necesita antes una especie de vaciamiento, una entrega interior, un gesto de soltura, dejar de pensar lo mismo, dejar de repasar lo mismo, dejar de anticipar lo mismo, permitir que la noche no reciba todo el contenido acumulado del día como si fuera un depósito final. La cama no está hecha para almacenar tus excesos emocionales. Está hecha para recibir una versión más liviana de ti. Vaciarse también es decir, menos sí por dentro a lo que te agota. Menos sí a la autoacusación. Menos sí a la nostalgia que solo te rompe. Menos sí a la exigencia de resolverlo todo antes de dormir. Menos sí al impulso de abrir otra vez la herida. Menos sí a las historias que ya no están ocurriendo, pero siguen ocupando tu presente mental.
Cada no que le das a ese ruido es un espacio que recupera tu alma. Y cuando el alma tiene espacio, respira mejor. Se siente menos aturdida, más disponible para la calma, más cercana al descanso verdadero. Hay algo muy bello en el vaciamiento interior. No es una pérdida, es un regreso. Regresas a un lugar más simple, más limpio, más esencial. Vuelves a sentirte menos invadido por lo innecesario. Vuelves a tocar una quietud que estaba ahí, pero no se notaba porque todo estaba demasiado lleno. Muchas personas creen que necesitan agregar cosas para sentirse mejor. Más respuestas, más seguridad, más control. Pero a veces, lo que más sana no es agregar, sino quitar. Quitar tensión, quitar ruido, quitar exceso, quitar peso emocional acumulado. El descanso profundo suele parecerse más a una limpieza que a una conquista. Tal vez esta noche tu alma no necesita una solución brillante. Necesita vaciarse un poco. Necesita dejar caer algo. Necesita sacar de su centro lo que ha estado ocupando demasiado. Tal vez eso no ocurra de golpe, pero puede empezar ahora. Con una respiración más consciente. Con la decisión de no seguir pensando lo mismo. Con el permiso de no llevarte todo a la cama. Y cuando eso pasa, aunque sea un poco, la noche cambia. El pecho se aligera. La mente pierde densidad. El cuerpo entiende que ahora sí puede descansar. Y el alma, por fin, recuerda que la paz también llega cuando deja de estar tan llena de lo que ya no debe seguir guardando. Lección 20. La paz nocturna comienza en ti. Muchas veces buscamos la paz en las condiciones externas, en que todo salga bien, en que nadie nos altere, en que el pasado deje de doler, en que el futuro se aclare, en que las personas cambien, en que la vida se ordene por fin. Y aunque todo eso puede influir, la paz más profunda no nace completamente de ahí. Porque si tu calma depende solo de lo que pasa afuera, siempre será frágil, siempre estará en riesgo, siempre será prestada. La paz nocturna comienza en ti. Comienza en la forma en que llegas a la noche, en cómo te hablas, en lo que decides soltar, en la verdad que te permites sentir, en la compasión con la que tratas tu cansancio. Ahí empieza el descanso verdadero. Esto no significa que todo dependa de ti, ni que debas controlar tus emociones a la perfección. Significa algo más íntimo y más real. Que hay una parte de la serenidad que sí puedes cultivar dentro, incluso cuando afuera todavía hay cosas inciertas. Puedes cuidar tu interior aunque no puedas cambiar todas tus circunstancias. Puedes dejar de alimentar ciertos pensamientos. Puedes no seguir abriendo la misma herida antes de dormir. Puedes darte un tono más amable. Puedes elegir no acostarte con toda la lucha encima. Esas decisiones pequeñas tienen un poder enorme, porque poco a poco construyen una noche distinta. Una noche donde no entras como enemigo de ti mismo, sino como refugio. La paz nocturna comienza en ti, porque es, ante todo, una disposición interior. No una emoción perfecta, no una ausencia total de tristeza, sino una manera de estar contigo cuando llega el silencio. Algunas personas apagan la luz, pero siguen encendidas por dentro. Otras, aunque todavía tengan dolor, logran entrar a la noche con una suavidad distinta. La diferencia muchas veces no está en la ausencia de problemas, sino en la relación que tienen con lo que sienten. Una se exige, se acusa, se aprieta. La otra respira, reconoce, afloja. Una pelea con todo. La otra hace espacio, y en ese espacio empieza a nacer una paz más estable, más profunda, más íntima. Comienza en ti cuando dejas de esperar el momento perfecto para descansar, cuando entiendes que no necesitas tener la vida resuelta para permitirle a tu alma una tregua, cuando ya no condicionas tu descanso a que todo esté claro, limpio y controlado. Hay una sabiduría serena en darte permiso para dormir, en decirte, hay cosas pendientes, sí, pero no voy a entregarles también esta noche. Hay dolor, sí, pero no lo voy a dejar ocuparlo todo. Hay dudas, sí, pero no las necesito resolver ahora. Esa postura interior es una forma muy poderosa de paz. La paz nocturna también comienza en ti cuando dejas de buscar fuera lo que solo puedes darte dentro.
Nadie puede respirar por ti. Nadie puede soltar por ti. Nadie puede reconciliarse con tu historia en tu lugar. Nadie puede bajar el tono de tu voz interna excepto tú. Y aunque el amor, la compañía y la comprensión ajena ayudan mucho, hay una parte del descanso que siempre será un encuentro personal. Un regreso a ti. Un momento en que decides no seguir tratándote con guerra, no seguir arrastrando todo, no seguir castigándote en la oscuridad. Esa decisión cambia la atmósfera entera de la noche. A veces creemos que la paz es algo lejano, reservado para etapas mejores o personas más fuertes. Pero no. La paz puede empezar de manera muy humilde, en una respiración profunda, en dejar de discutir mentalmente con el día, en reconocer que estás cansado sin avergonzarte, en apagar no solo la luz, sino también ciertas exigencias, en acostarte con menos peso del habitual, en elegir no abrir de nuevo lo que ya no necesita ser tocado esta noche. Son actos sencillos, pero profundamente transformadores, porque le enseñan al alma que la noche no es un castigo ni un juicio, sino una oportunidad de volver a su centro. Si has llegado hasta aquí, quizá ya lo sientes. Todo este camino apunta hacia adentro, hacia la forma en que guardas o sueltas, te culpas o te perdonas, resistes o aceptas, ocultas o reconoces, endureces o enterneces tu corazón. La paz nocturna no cae del cielo como un accidente. Se cultiva, se prepara, se permite. Comienza en ti cada vez que eliges verdad en vez de huida, suavidad en vez de castigo, comprensión en vez de condena, descanso en vez de persecución. Y cuando eso empieza a volverse hábito, la noche deja de ser un lugar que temes. Se convierte en un espacio donde tu alma, al fin, puede sentirse a salvo dentro de sí misma. Reflexión personal. Con el tiempo he entendido que muchas noches no se arruinan por lo que ocurre afuera, sino por lo que uno sigue sosteniendo por dentro. A veces creemos que el insomnio viene solo del estrés, del ruido o de las preocupaciones del día, pero no siempre es así. Hay noches que pesan porque llegamos a ellas con el corazón lleno de asuntos sin abrazar. Llegamos con culpas viejas, con palabras que nunca dijimos, con heridas que seguimos tocando para comprobar que todavía duelen, con recuerdos que no hemos querido soltar porque pensamos que dejar de sufrirlos sería olvidar su importancia. Y sin darnos cuenta, convertimos la noche en el lugar donde todo lo pendiente reclama atención. He pensado mucho en eso, porque en algún momento también creí que descansar era simplemente cerrar los ojos y esperar que el cuerpo hiciera su trabajo. Pero no. Dormir en paz es algo mucho más profundo. Dormir en paz también es una forma de reconciliación. Es poder acostarte sin seguir persiguiendo respuestas imposibles. Es llegar a la almohada sin el deseo de volver a tener la última palabra en una conversación que ya terminó. Es mirar lo que te dolió y dejar de usarlo como castigo diario. Es decirte la verdad sin maltratarte. Es aceptar que hubo cosas injustas, sí, pero que seguir peleando con ellas dentro de tu mente no te devuelve nada, solo te quita más. También he comprendido que el alma se cansa mucho de fingir fortaleza. Se cansa de esconder la tristeza, de callar lo no dicho, de aparentar que todo está bajo control cuando por dentro hay partes rotas pidiendo ternura. Uno puede pasarse mucho tiempo intentando ser fuerte de la manera equivocada, apretando los dientes, endureciendo el pecho, resistiendo lo que siente como si eso fuera madurez. Pero llega un punto en que esa dureza deja de ser fuerza y se vuelve agotamiento. Y entonces aparece una verdad muy simple, pero muy importante. No todo se sana luchando. Hay cosas que empiezan a sanar cuando las tratamos con suavidad, cuando dejamos de exigirle al corazón que sea una piedra, cuando entendemos que llorar no debilita el alma, que aceptar no te vuelve menos digno y que perdonarte también es una forma de descanso. Hoy pienso que una de las decisiones más sabias que uno puede tomar antes de dormir es dejar de arrastrarlo todo hacia la noche. No toda pena debe ir a la cama. No toda culpa merece otra vuelta más en la cabeza. No todo recuerdo necesita ser abierto antes de cerrar los ojos. Hay noches para pensar, sí, pero también hay noches para hacer las paces, para bajar la defensa, para vaciarse un poco,
para dejar que el día termine sin convertirlo en una condena interior. A veces, la paz no llega porque todo esté resuelto, sino porque por fin dejas de pelear con lo que no puedes resolver hoy. Y quizás eso sea lo más valioso de todo. Entender que la paz nocturna no comienza cuando el mundo te da exactamente lo que querías, sino cuando tú decides tratarte de una manera distinta, cuando eliges no acostarte como enemigo de ti mismo, cuando te perdonas un poco, cuando te comprendes un poco, cuando te exiges menos, cuando dejas de perseguir lo que no depende de ti. Ahí cambia algo. Ahí la respiración se vuelve más suave. Ahí el corazón deja de latir con tanta dureza. Ahí el alma empieza a sentir que ya no tiene que defenderse tanto. Y en ese momento, aunque la vida siga imperfecta, aparece una clase de calma muy real. Una calma que no hace ruido, pero que lo transforma todo. Una calma que en el fondo se parece mucho a volver a casa por dentro. Anécdota personal. Recuerdo una noche en la que estaba acostado, con todo apagado, y aún así sentía que dentro de mí había demasiado ruido. No era una noche distinta a otras por fuera. La habitación estaba en silencio, el cansancio del día estaba ahí, y en teoría yo tenía todo para dormir. Pero apenas cerré los ojos, empezó esa sensación que uno no siempre sabe explicar bien. El pecho apretado, la mente inquieta, una tristeza rara mezclada con enojo y con cansancio. Me di cuenta de que no era solo agotamiento físico, era otra cosa. Era como si llevara varios días, o tal vez más tiempo, empujando cosas hacia adentro sin detenerme a mirar cuánto estaban pesando realmente. Ese día había recordado a una persona con la que viví una etapa importante de mi vida. No fue solo el recuerdo de esa persona lo que me removió, sino todo lo que quedó alrededor de esa historia. Lo que no dije, lo que me guardé por orgullo, lo que me dolió y nunca admití del todo, lo que me seguía reprochando a mí mismo por haber aguantado demasiado tiempo ciertas cosas. Yo pensaba que eso ya estaba superado, o al menos eso me repetía. Pero esa noche entendí que no estaba tan resuelto como creía. Lo había escondido bien. Lo había tapado con rutina, con ocupaciones, con el intento de seguir como si nada, pero allí estaba, intacto en algunas partes, esperando el silencio para hacerse sentir. Al principio hice lo que mucha gente hace. Intenté obligarme a dormir, me moví de un lado a otro. Me dije que ya era tarde, que tenía que descansar, que no valía la pena pensar en eso ahora, pero cuanto más me exigía dormirme, más despierto me sentía por dentro. Entonces, dejé de pelear. Me senté en la cama y me quedé quieto un rato. Sin celular, sin ruido, sin buscar distraerme. Y por primera vez en mucho tiempo, me hablé con sinceridad. Me dije algo que nunca me había dicho con esa claridad. Todavía me duele, pero me duele más por todo lo que me callé que por lo que pasó. Esa frase me tocó fuerte, porque entendí que no estaba cargando solo una ausencia. Estaba cargando también mi silencio, mi culpa, mis preguntas sin respuesta y una dureza conmigo mismo que ya me había cansado demasiado. No resolví la vida esa noche. No tuve una revelación perfecta. No desapareció el dolor por arte de magia. Pero sí pasó algo importante. Dejé de tratarme como si tuviera que estar totalmente curado ya. Dejé de reprocharme lo que no supe hacer en ese tiempo. Dejé de empujar mi tristeza como si fuera una molestia. Y en vez de eso, me permití sentirla sin vergüenza. Me pedí perdón por algunas cosas. Me dije que ya no quería seguir llevándome esa historia a la cama de la misma manera, que ya había sido suficiente, que podía recordar sin seguir castigándome, que podía aceptar que algo me marcó, sin permitir que siguiera gobernando cada noche de mi vida. Lo más curioso fue que el alivio no vino cuando encontré respuestas, sino cuando dejé de perseguirlas por un momento. Volví a acostarme con una sensación distinta, no de euforia ni de felicidad, sino de suavidad, como si algo dentro de mí hubiera bajado el volumen, como si mi alma, por fin, sintiera que alguien la había escuchado de verdad. Esa noche dormí, no porque todo estuviera arreglado, sino porque dejé de hacerme guerra. Y desde entonces entendí algo que no se me olvida. Muchas veces el descanso llega